Este miércoles de mitad de semana llega ya la primera emisión de Comercio TV en su edición nacional. Mauricio Valencia en la edición de lenguaje de señas. Un buen día y a Sofía Intimilla que nos acompaña esta noche. Roberto, amigos, que tengan un gran día. Nosotros, por supuesto, con mucha y variada información hasta las 9:30. Estoy revisando que ha llegado Diario El Comercio a nuestra mesa de trabajo. Hay títulos importantes del Comercio en su edición impresa. Dice: comuneros piden el cierre del relleno del Inga. Esto en la ciudad de Quito. Aborto, pues se debate en la asamblea y allá se aplaza la votación. El técnico Alfaro confía en que la tricolor le gane a Brasil, eso es lo que todos confiamos. Hemos puesto varias velitas a la Virgencita del Quinche. Todo esto usted puede leer en la emisión impresa del Diario El Comercio, que está en circulación en todo el país. Avancemos entonces con el desarrollo informativo. Bienvenidos. 5 ejes contiene el proyecto de ley orgánica de seguridad integral y fortalecimiento de la fuerza pública que el Ejecutivo demanda sea aprobado por la Asamblea Nacional. Y entre los puntos constan el uso progresivo de la fuerza, así como tipificar de terrorismo a quienes protagonicen amotinamientos en los centros carcelarios. Expertos en materia de seguridad y penal analizan el anuncio del gobierno de presentar una ley orgánica para el fortalecimiento de la fuerza pública. Lo importante en esto es brindar toda la protección legal a los miembros de la fuerza pública para que puedan desempeñar de mejor manera sus funciones. Pues lo que se buscaría con dicha ley es evitar que los policías tengan miedo de actuar bajo la normativa. Se garanticen también en la no persecución por actos que actuando dentro de la ley son inculpados y muchas veces procesados y llevados presos. El penalista Pablo Encalada enfatiza en que en la actualidad hay suficiente norma para que los uniformados puedan responder ante la inseguridad. No hay deficiencia normativa, si bien la ley es perfectible, se puede ir mejorando, siempre se puede mejorar, pero no es verdad que tengamos un marco normativo que proteja la delincuencia, eso no es verdad, y los actores del sistema lo conocen bien. Pueden haber errores de jueces y fiscales, pero ellos saben cómo actuar en estos casos. Entonces, lo que la gente cree es que por el aumento delincuencial, ¿no es cierto?, que definitivamente sí existe, hay una crisis de seguridad ciudadana, creen que esto sucede porque no hay leyes fuertes que se tengan que aplicar. Es mentira. Pero hay quienes consideran que la normativa hará que ciertas cosas puedan decidirse con mayor agilidad. Referente a que Fuerzas Armadas pueda apoyar a Policía Nacional en el control del orden público sin que medie la necesidad de un estado de excepción, los ecuatorianos lo vemos de buena manera, porque eso es el complemento que nosotros necesitamos en territorio. A criterio del excomandante de la policía, Ramiro Mantilla, lo que también se necesita son acciones inmediatas, a más de las leyes. Por más reglamentos, leyes, que se reforme el COIP, que hagan todo el tema legal, no va a haber diferencia si es que no se toman las estrategias adecuadas para desarticular las organizaciones delincuenciales. Lo que sí todos recalcan es que de mano de la ley debe haber un presupuesto y capacitación para los uniformados, informó Valeria Navarro. El Pleno de la Asamblea Nacional dio inicio al segundo tratamiento del proyecto de ley de interrupción del aborto en casos de violación. Sin embargo, el debate y votación legislativa se dará la próxima semana. Previo a que se decida cuál será la ley que regule la interrupción del embarazo en casos de violación, la Asamblea Nacional recibió a 21 personas entre médicos, activistas y especialistas que defienden diferentes posturas. La legislación no debería exigirle a una mujer o a una niña que ha sido víctima de violencia sexual se le impongan plazos que muchas sobrevivientes no estarían en condiciones de cumplir. El feto siente dolor desde las 12 semanas de gestación, por lo que cualquier aborto cometido después de este plazo debe ser considerado una tortura. El pleno fue virtual y tras la participación ciudadana, los asambleístas suspendieron la sesión, pues quieren que el debate legislativo y la votación sobre esta ley sea presencial, pues al momento se encuentran trabajando de manera telemática por los contagios de COVID. Creo que debemos esperar lo que pasa en la asamblea.
y que la Asamblea asuma la responsabilidad de lo que va a decidir. Los grupos pro vida suspendieron los plantones en los exteriores de la Asamblea hasta que los legisladores retornen a la presencialidad. Sin embargo, no están de acuerdo con lo que se tramita. Hay una oportunidad todavía que pase el informe de minoría, que reduciría los lapsos a 6 semanas y 12 respectivamente. Quienes defendemos la vida desde la concepción no estamos de acuerdo con esto. Sin embargo, es una opción justamente para reducirlo lo máximo posible. Horas antes de que inicie el pleno, el presidente de la República enfatizó en lo siguiente. Ese proyecto de ley, de ser aprobado, como se lo ha conocido en los medios de comunicación, obviamente que será vetado por el Ejecutivo. Yo estoy decidido a vetarlo, no le puedo decir si será un veto total o parcial, depende de cuál es el texto final de la Asamblea Nacional. Algo que generó reacciones. Esta es una estrategia de presión cuando todavía no existe un informe, ¿no? Además, habría que tener claridad de qué es lo que el presidente se refiere cuando habla de extralimitarse, porque la Corte fue muy clara en su decisión. En la Asamblea existen 2 informes, uno de mayoría que indica que la interrupción del embarazo en casos de violación se dé hasta las 22 semanas y otro de minoría que propone que sea hasta las 12 semanas de gestación. Se espera que el debate legislativo y la votación se retome la próxima semana, informó Valeria Navarro. Los ecuatorianos serían convocados a las urnas el 5 de febrero del 2023, esto para elecciones seccionales de vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Le contamos. El 5 de febrero del 2023 es la fecha tentativa que los organismos electorales han acordado para que se desarrollen las elecciones seccionales del país, en donde los ciudadanos deberán elegir a prefectos, alcaldes, representantes de las juntas parroquiales, además de los 7 vocales para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Para coordinar las acciones que nos lleven como responsables de las elecciones al único objetivo que tenemos, que es garantizar que las elecciones sean el fiel reflejo de la voluntad popular. Y también queremos expresar nuestra esperanza de que las organizaciones políticas asuman la parte que les corresponde. A más de esta fecha, también se acordaron otras que componen el calendario electoral. 5 de febrero del 2022, inicio del periodo electoral. 22 de abril del 2022, cierre del registro de la inscripción para organizaciones políticas. Del 22 de julio al 5 de agosto del 2022, procesos de democracia interna dentro de las organizaciones políticas. Del 7 de julio al 7 de agosto del 2022, registro de alianzas. El 21 de agosto del 2022, convocatoria a elecciones. Del 22 de agosto al 20 de septiembre del 2022, inscripción de candidaturas. Y a partir del 3 de enero al 2 de febrero del 2023 se desarrollará la campaña electoral. Esto no se aplica en su totalidad para la elección de vocales del Consejo de Participación Ciudadana, debido a que el proceso de selección de candidatos es diferente. Se convocará inmediatamente a los equipos técnicos para que se analice cada una de las recomendaciones previo a poner ya como punto definitivo de aprobación el calendario electoral. El calendario final será aprobado la próxima semana, informó Valeria Navarro. El presidente de la República, Guillermo Lasso, viajó a Colombia para participar en la reunión de la Alianza del Pacífico, a la que Ecuador espera integrarse en este año. Según el mandatario, esta cumbre es de gran importancia porque permitirá una ampliación de horizontes comerciales. El presidente de la República, Guillermo Lasso, se ausentará del país del 25 al 26 de enero para participar de 2 acuerdos comerciales. El primero se trata de la cumbre de la Alianza del Pacífico. El mismo tendrá lugar en la ciudad de Buenaventura, en Colombia, y este es el objetivo fundamental. Para nuestro gobierno es una prioridad el incorporar el Ecuador a la Alianza del Pacífico, una instancia multilateral que ha producido muchos beneficios a sus miembros. Ha generado un crecimiento de las exportaciones y la generación de empleo. Y es que si bien Ecuador busca ingresar al bloque comercial este año, el mandatario es claro en decir que es indispensable contar con la firma del Tratado Comercial con México. Estamos avanzando en el Tratado de Libre Comercio con México, que es una condición indispensable para el reconocimiento del Ecuador como miembro de pleno derecho a la Alianza del Pacífico.
Pero no es el único evento al que asistirá el primer mandatario, junto al canciller Juan Carlos Holguín. También estarán en la tercera cumbre de presidentes de Prosur, en Cartagena de Indias. También en el país cafetero, donde estarán presentes varios líderes de América Latina. Ahí en la reunión de Prosur se producirá el cambio de la presidencia pro tempore de Colombia a otro miembro de Prosur. En el caso de la Alianza del Pacífico, también Colombia termina su periodo en la presidencia pro tempore y que pasa a México. Por ahora Ecuador tiene acuerdos de comercio con Colombia, Perú y Chile, informó Ismenia Solórzano. Al retornar vamos a contarles que el gobierno nacional entregó proyectos de seguridad integral. Estos tienen 5 ejes. ¿De cuáles son o qué se trata? Al retornar le contamos. Ya venimos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. 5 ejes contiene el proyecto de ley orgánica de seguridad integral y fortalecimiento de la fuerza pública que el Ejecutivo demanda sea aprobado en la Asamblea Nacional. Entre los puntos consta el uso progresivo de la fuerza, así como tipificar de terrorismo a quienes protagonicen amotinamientos en centros carcelarios. El proyecto de ley orgánica de seguridad integral y fortalecimiento de la fuerza pública, impulsado por el Gobierno Nacional, ya está en manos del Legislativo para su análisis y posible aprobación. Para poder hacer las operaciones de carácter de intervención policial y en conjunto con las Fuerzas Armadas necesarias para poder trabajar de manera coordinada en los problemas de la seguridad nacional y de la seguridad integral, que son los temas que en este momento afectan de manera fundamental a todos los ecuatorianos. La propuesta gira en torno a 5 ejes: uso progresivo de la fuerza, cooperación entre Policía Nacional y Fuerzas Armadas, mecanismo de defensa para proteger a los miembros de la fuerza pública en sus intervenciones para garantizar la seguridad ciudadana, reformas del Código Orgánico Integral Penal COIP para solucionar vacíos y contradicciones, y creación de normas para mejorar el manejo de los centros carcelarios. Tienes que está autorizado el uso de la fuerza para la Policía Nacional en un código, mientras que para las Fuerzas Armadas no existe, mientras que en el Código Orgánico Integral Penal tiene otros criterios que no necesariamente empatan. Eso lo que se busca es homogeneizarlo. También la mirada se ha fijado en los centros de rehabilitación social, creando un subtipo en el ya tipificado terrorismo, para poder enfrentar los problemas de amotinamientos que se han producido dentro de las cárceles. El régimen, consciente que su proyecto podría quedar en buenas intenciones, envió un exhorto a la Asamblea Nacional. Contemos en esta ocasión con el respaldo oportuno y la agilidad necesaria. En este caso, tratemos este proyecto de ley de seguridad de la misma forma en que trataríamos un proyecto de ley económico urgente, y que gobierno y asamblea en conjunto seamos capaces de darle a la ciudadanía el marco legal indispensable en el lapso de los próximos 30 días. Esto porque en la asamblea estarían empolvándose 4 proyectos relacionados a seguridad, a los cuales no se les ha dado el tratamiento requerido en 8 meses de gestión, informó Héctor Romero. Este puede contarles que este martes llegaron los primeros 580 agentes de Policía Nacional que reforzarán la seguridad de la ciudad de Guayaquil. El resto de uniformados que completan los más de 1.100 anuncios o anunciados por las autoridades arribarán en los próximos días. Los distritos Sur, Nueva Prosperina y Durán son los sectores donde se concentrará el trabajo de los agentes que llegan con la finalidad de reforzar el control de la seguridad. Estos 3 distritos son los espacios que presentan el mayor número de muertes violentas en la zona 8. Nuestros esfuerzos principalmente se van a orientar hacia allá, pero no vamos a descuidar todo el resto de la ciudad ni de la zona 8. Así es, cuando uno mira el mapa del delito, es bastante claro en Guayaquil. El mapa del delito, donde cada muerte violenta es un punto rojo, te lleva hacia el sur. Y es porque en el sur está la salida, están los puertos, está la salida al brazo de mar. Y es al final del día un problema
que tiene su causa raíz en el narcotráfico. Según Policía y Fiscalía, hasta un 80% de las muertes violentas están vinculadas al narcotráfico. Este martes arribaron los primeros 580 policías y en los próximos días llegará el resto que completa los 1.100 que fueron ofrecidos. El gobernador del Guayas señala que tienen establecida la estrategia en esta lucha, pero que también es necesario el cambio en las normativas. La estrategia tiene 3 ejes: prevención, disuasión y control. Luego, para poder cerrar el círculo y para poder fortalecer la seguridad, se requiere también cambios en las leyes y que la Asamblea se sensibilice con el clamor ciudadano. Arosemena declaró que se ha destinado el centro de alto rendimiento en el Cantón Durán para albergar a los uniformados que recién llegaron y que el aporte de los 9 millones de dólares que destinó el central permitirá equiparlos de mejor manera para su trabajo diario. Se están adquiriendo 100 nuevos vehículos para la ciudad de Guayaquil, 60 motos y más equipamiento. Informó José Morales. Miembros de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas del Ecuador recorrieron las calles de Guayaquil en busca de mantener el orden y evitar el cometimiento de nuevos crímenes. Su presencia en las calles era parte del clamor ciudadano y aquí están una vez más, reforzando la labor ejecutada por parte de la Policía Nacional, imponiendo el orden con aquellos que buscan el caos. Hacer el cacheo respectivo y la verificación de este control de armamento, armas y explosivos en los vehículos. Fueron diversos los puntos dentro de la ciudad donde se realizaron estos operativos con la coordinación de otras instituciones, como la de tránsito, para canalizar las acciones en el marco de cada competencia. En este operativo participa las 3 fuerzas, fuerza naval, aérea y terrestre. Al final, la misma ciudadanía mostró su respaldo a esta tarea, a pesar del tiempo que les toca esperar, pero por encima de todo, impera la voluntad de mantener la paz entre la ciudadanía. Perfecto. En vista de toda esta delincuencia, le agradecemos a las autoridades que se han tomado el trabajo de hacer estos chequeos más seguidos, por favor. Bueno, estos operativos por la parte de la policía y los marinos igualmente. Informó José Morales. Intensificar los operativos en las calles, controlar los ingresos de armas de grueso calibre en las fronteras y las economías ilegales son las principales acciones que analizó la Mesa Técnica de Seguridad. Esto como parte de los ejes de la política antidelictiva. Además, trataron sobre la recuperación de espacios públicos y fomentar el trabajo para jóvenes víctimas de la violencia social. El coronel en servicio pasivo, Max Campos, no se moverá de Guayaquil, al menos en su condición de viceministro de gobierno. Hoy la primera mesa técnica de seguridad, tras la disposición del presidente Guillermo Lasso. Pero ese trabajo de disuasión y control va a estar orientado específicamente a la utilización de herramientas de análisis criminal, detectando dónde están los factores generadores de riesgo y los puntos críticos. Les preocupa el alto índice de armas de alto poder que ha ingresado por las fronteras. Saben que es la trastienda de la industria de los polvos. El trabajo que nosotros vamos a desarrollar es orientado a la inteligencia de saber dónde está la fuente de ingreso de armas aquí en el país, quién les proporciona las municiones, por dónde están entrando. Allí también las economías ilegales asociadas a fuentes de lavado de dinero o activos. Y otros delitos conexos que se dan, como son la minería ilegal, la trata de personas. Intensificar además la recuperación de espacios con alumbrado público y sobre todo un fomento de trabajo para jóvenes. ¿Por qué? Porque la problemática de violencia está orientada a un grupo etario que es la juventud. Habrán evaluaciones semanales, minuto a minuto del delito, en una ciudad que parecería cercada por la delincuencia y el crimen. Con cámara de Javier García, informó Jorge Escobar. La corrupción sigue golpeando con fuerza a Ecuador. Indicadores muestran que nuestro país descendió 13 lugares en el ranking mundial, convirtiéndose en una de las naciones más afectadas por prácticas deshonestas. Sobreprecios, coimas, tráfico de influencias y fraudes son algunas de las prácticas que han convertido a Ecuador en una de las naciones más afectadas por la corrupción a nivel mundial. Para este 2021,
nuestro país obtiene una puntuación de 36 sobre 100 y ocupa la posición 105 de 180 países. La Fundación Ciudadanía y Desarrollo publicó el Índice de Corrupción 2021, documento que muestra un incremento de las prácticas deshonestas, sobre todo durante la pandemia del COVID-19. Aprovechándose de la situación de emergencia, se trabajaron a discreción contratos de adquisición de bienes y servicios con sobreprecio. Al respecto, el presidente de la República señaló que ha trazado un plan estratégico para combatir la corrupción. Además, exhortó a la justicia a garantizar la transparencia. Estamos luchando contra esta lacra de la sociedad ecuatoriana desde el primer día de mi gobierno. Le corresponde a la Fiscalía, le corresponde a la Corte Nacional y las Cortes Provinciales de Justicia actuar con mayor celeridad. Especialistas aseguran que para erradicar la corrupción es necesario combatir la impunidad. Que apenas se ha logrado recuperar poco más del 2% de aquello que la justicia ya ha establecido es producto de la corrupción. Además, sostienen, es imprescindible fortalecer las instituciones sociales con el objetivo de cuestionar al poder. Informó Álvaro Terán. Puede contarles que más de una decena de casos de extorsiones se registran desde finales del año anterior. Escuche, comerciantes y jefes de familia están entre los blancos de personas que utilizan llamadas o mensajes de texto donde se les pide dinero a cambio de no secuestrarlos o asesinarlos. La policía y la fiscalía investigan las denuncias, pero hay obstáculos que también afectan su avance. Veamos un punto del país. ¿Qué está pasando? La cantidad de $5.000 para que ejecutemos un secuestro y finalmente un sicariato, bien sea en contra tuya o en contra de cualquiera de tus familiares. Incertidumbre, zozobra y temor hay en muchas personas en Pastaza. Es que desde finales del año anterior, algunas han sido víctimas de extorsiones que reciben de personas inidentificadas mediante llamadas o mensajes donde les exigen la entrega de dinero. Caso contrario, podrían ser blanco de un secuestro o, más grave, de atentados bajo la modalidad de sicariato, como se escucha en estos audios. La cantidad de $5.000 para que ejecutemos un secuestro y finalmente un sicariato, bien sea en contra tuya o en contra de cualquiera de tus familiares. ¿Quieres tener problemas con la organización? Háblame claro para hacerte una demostración con hechos violentos en estos momentos. A punta de plomo ya. Nosotros los choneros ejecutáramos un trabajo de una muerte por encargo o un plagio en contra tuya. En las víctimas hay comerciantes quienes están alarmados frente al peligro que correrían sus vidas y la de sus seres queridos. Cuando les advierten que les tienen identificados a ellos como a quienes son parte de su círculo cercano familiar. Hemos tenido diferentes formas de perjudicar a nuestros negocios, ¿no? A través de hurtos, a través de robos, a través de este tipo de extorsiones que lamentablemente nunca antes se había visto en la provincia de Pastaza. Hasta la Fiscalía Provincial han acudido varias personas a denunciar, tanto del Cantón Vera como del Cantón Pastaza, que sumarían más de una decena. Se informó que la investigación está en curso, pero su avance enfrenta algunos obstáculos. Aquí no contamos con peritos que se encuentren acreditados para cumplir ciertas pericias informáticas forenses o de las redes sociales. En virtud de ello, obviamente se demora en extraer esta información para poder recabar el origen y asimismo cuál es la persona que está del otro lado. De su lado, el mando de la policía informó que efectivamente se trabaja en la investigación, pero hasta el momento sin resultados. Bueno, tenemos algunas llamadas, tenemos ya levantada una investigación previa en relación a este tipo de denuncias. La recomendación es que de existir estos casos los denuncien de inmediato y de ser necesario pidan protección para su seguridad. Informó Edwin Fernández. El alcalde de Daule, Wilson Cañizares, denunció haber sido víctima de amenazas tras dar a conocer las acciones que refuerzan la seguridad y buscan combatir el sicariato y microtráfico de drogas. La policía investiga este caso.
En lo que va de este primer mes del año se han registrado 4 asesinatos en el cantón Daule y desde el pasado mes de noviembre que el alcalde de ese cantón anunció adoptar nuevos mecanismos para combatir la ola de violencia, indica que empezó a recibir amenazas. Nosotros somos alrededor de 200.000 personas, entonces una población pequeña que ya tenga en 15 días 4 sicariatos es un hecho que alarma. Entonces la ciudadanía exige al alcalde que haga algo por la seguridad. Para demostrar que estamos haciendo algo, nosotros nos reunimos y articulamos acciones con la Policía Nacional, con los militares, evidenciamos esa reunión y por eso vienen las amenazas. ¿Qué le dijeron? Que no me meta, o sea, a través de mi asistente llamaron y escribieron a decir, dígale al alcalde que no se meta porque le vamos a hacer la judía, que no se meta con nosotros porque vamos a calentar a Daule. Y ustedes saben qué significa que le vamos a hacer la judía. La judía significa pues muerte. Cosas como esas, pues por reiteradas ocasiones le han escrito. Asevera que de los mensajes amenazantes que recibió su asesor, tiene conocimiento la Policía Nacional que realiza las pericias para identificar de dónde provienen los chats. Primero tienen que saber de dónde vino ese mensaje, de qué teléfono. Claro está que esos teléfonos tienen procedencia de otros países, son teléfonos de Venezuela, de Colombia. Dejaron evidenciar que se metan con los actos delincuenciales comunes, pero no justamente con el tema de narcotráfico o droga. La policía investiga esta denuncia. Se tomó contacto con las unidades, tanto lo que es Policía Judicial, DINASER y Dirección General de Inteligencia en base a esa denuncia, para que se haga el respectivo análisis. Nosotros estamos realizando lo que son los trabajos respectivos, tanto también para darle lo que es seguridad al alcalde, no de una manera inmediata, pero en sus locaciones, como tanto es la alcaldía como el lugar donde reside, todos estamos pendientes en ese sentido. Con respecto a los actos delincuenciales que afectan al cantón, la policía trabaja arduamente en controles preventivos y trabajos investigativos para combatir el AMPA. Una cosa son las preventivas y otra cosa las de reacción, que depende mucho de las unidades especiales. Es tal el caso que en estas 2 semanas se han incautado casi 9 toneladas de droga. Informó Roselena Vasconés. Vamos a contarles que una unidad de transporte público, el ejército ecuatoriano, logró la incautación de 53 cargas explosivas. El vehículo transitaba por la Panamericana Norte a la altura de Otavalo, en la provincia de Imbabura, y aparentemente pues los explosivos tenían como destino a uno de los grupos irregulares allá en Colombia. En uno de los operativos de rutina efectuados por el personal de la Brigada Andes en la ciudad de Otavalo, se logró la incautación de más de 50 tacos de explosivos de alto alcance. Se encontraban en un vehículo de transporte público. Aparentemente cruzarían la frontera para abastecer a los grupos irregulares de Nariño. Detuvieron la marcha de un taxi. Dentro de ese taxi, al realizar el registro, se encontraron 53 cargas de material explosivo. Estas cargas son realmente apetecidas por los grupos irregulares armados en el vecino país del norte. Estos ya no es la primera vez que se decomisa este tipo de material en estos sectores, especialmente en el sector de la provincia de Imbabura y de la ciudad de Otavalo. De acuerdo a la experiencia en la incautación de este tipo de elementos explosivos en las provincias del norte, no serían para la minería ilegal debido a las características. Esto generalmente es utilizado en atentados similares a los que ocurrió en la comunidad de Santa Fe, a 1 kilómetro de territorio ecuatoriano en la provincia del Carchi. Y con estas cargas explosivas pueden realizar diferentes atentados. El conductor de la unidad de transporte en donde fue encontrada la carga explosiva será sometido a investigación para lograr determinar el origen de este tipo de elementos que en el mercado negro generalmente tienen un costo de $80 a $100 cada uno. De nacionalidad ecuatoriana. Este fue puesto a órdenes de las autoridades competentes y dentro de las investigaciones tal vez se podrá determinar de qué fabricación es y para dónde iba destinado este tipo de material. Con imágenes de José Cedeño desde la provincia del Carchi, informa Miriam Enríquez. 2 hombres fueron detenidos cuando llegaban a Puerto Salinas, pertenecientes al Círculo Puna. En el sur de Guayaquil, en el poder de los sospechosos se encontró armas de fuego. Todo fue parte de un operativo de control ejecutado por agentes de la Policía Nacional, quienes emprendieron la tarea de requisar a quienes llegaban en lanchas para conocer de cerca el producto que portaban entre sus pertenencias. Así fue como se logró dar con estos 2 caballeros en el instante en el cual arribaron hasta Puerto Salinas.
Ellos intentaron escapar, pero no les fue posible. Trataron de huir de la policía, a los cuales se los aprendió. Al momento de realizarles un registro se encontraron 2 armas de fuego, que son una escopeta y una subametralladora, a las cuales en este momento se les va a poner a órdenes de la autoridad competente. Esta acción por parte de los uniformados era en respuesta al clamor de los habitantes de esa localidad perteneciente al circuito Puná en el sur de Guayaquil. En sus denuncias advertían sobre varios robos mientras realizan sus faenas de pesca. Sí, los moradores del puerto Salinas manifestaron que vivían de constantes robos, lo que son las pescas de los cangrejos, de los camarones que se les sustraían a menudamente. Ahora los 2 implicados, junto a sus evidencias encontradas, serán puestos a órdenes de la autoridad competente. Informó José Morales. Y al retornar, los índices de contagios y muertes por COVID-19 en Guayaquil se mantienen en alerta 3. Le contamos las consecuencias y qué significa seguir en alerta 3. Una pausa, venimos. Sigamos con más en esta mañana, gracias por acompañarnos, siempre es un placer saber que usted está con nosotros, está desayunando, desayune rico, con ganas, predispuestos a salir con buena energía. Vamos a contarles que los índices de contagios y muertes del COVID-19 mantienen a la ciudad de Guayaquil en alerta 3. Hay que recordar que la escala es de hasta 5. Solo en las últimas semanas en esta ciudad se contabilizó un promedio de 19 muertes a causa de este virus. A cuidarse, veamos. Guayaquil mantiene cifras elevadas de contagios de COVID-19 y por eso el COE cantonal decidió continuar con el nivel de alerta 3. Debido pues justamente a que las condiciones epidemiológicas de la ciudad no permitían mantener las recomendaciones del COE nacional, nosotros decidimos mantenernos en alerta 3. El indicador de magnitud o número de casos nuevos indica que hay una disminución en el número de casos, pero los casos siguen siendo elevados. Hace una semana hablábamos de un promedio de 1.500 pacientes por día, hoy estamos hablando de un promedio de 1.182 pacientes por día. Sin embargo, los indicadores de gravedad, UCI y mortalidad siguen siendo elevados. Cerramos el día de ayer con 260 camas UCI ocupadas y el indicador que más nos preocupa es el de mortalidad. Pasamos de 14 fallecidos por día en promedio a 19 fallecidos por día en promedio. Aseveran que la fuente de información que manejan es del propio Ministerio de Salud, con la verificación que realiza la mesa técnica del COE cantonal en todos los hospitales y clínicas. Mortalidad, donde está el punto de incongruencia. Si quiero saber cuántos pacientes mueren por COVID, ¿dónde tengo que ir? A las funerarias. Porque cada paciente fallecido fallece y tiene su certificado de función perfectamente firmado por el médico responsable, donde pone COVID confirmado, neumonía por COVID. Eso lo contabilizamos día a día. De ahí sale nuestra data. Es mucho más segura, mucho más certera que esperar un registro civil o ir hospital por hospital preguntando cuántos fallecieron, porque hay un margen de error. Acá no. Se resolvió además reajustar los aforos. Hemos comenzado el proceso de reactivación de ciertas líneas de trabajo en la ciudad de Guayaquil, tales como mercados, supermercados, centros comerciales y restaurantes, en donde se les ha mejorado el porcentaje de aforo al 50%. Estamos en un proceso de recuperación, no es el momento ni de inicio de clases, no es el momento ni de fútbol, tenemos que recuperarnos. Los sectores de mayor incidencia de casos COVID-19 son Cisne 2, Guasmo Central y Sauces 3, donde se ejecuta un plan macro de acción con clínicas móviles, brigadas médicas, carpas de vacunación, desinfección y fumigación. Informó Roselena Vázquez. En Quito, 2 hospitales trabajan al límite de su capacidad por el incremento de atenciones por casos COVID-19. La ciudad supera los 218.000 contagios por la enfermedad. Si bien la capital pasó a alerta naranja, la situación hospitalaria es compleja. Sigue en aumento la demanda de atenciones por posibles contagios. Encontramos a Juan Lema preocupado por el estado de salud de su hijo de 6 meses. Amaneció con tos y con fiebre. Esa es la gripe más que todo. No sé si es realmente el COVID. En algunos casos, pacientes requieren de oxígeno. Otros presentan síntomas leves como Pilar Vera. Se realizó una prueba de antígenos y se mostró sorprendida con el resultado. Ya me salió positivo. Gracias a Dios no ha sido tan fuerte como
como escuchan otras personas, pero sí da miedo. En este punto de triaje del Hospital San Francisco de Líes, cada día llegan 250 personas con síntomas asociados a la enfermedad. Nosotros tenemos 9 camas ocupadas y tenemos tan solo una cama que está libre potencialmente para un paciente crítico. Esto hace obviamente que nosotros estemos al límite de nuestra capacidad. Pero no es el único hospital que se encuentra al límite. En el Pablo Arturo Suárez, la unidad de cuidados intensivos está al 100%. Son 32 las camas ocupadas. En hospitalización COVID, el mismo panorama. Son 57 pacientes internados con cuadros moderados. La mayor parte de pacientes que están en la UCI se complican por sus comorbilidades, ¿no? Pacientes que tienen cáncer, que tienen VIH, que tienen enfermedades crónicas no transmisibles, que se complican por esa comorbilidad más que por el COVID. Para el gerente del hospital, lo que ha cambiado en estas dos áreas es el flujo de pacientes y los rangos de edades. La recuperación es más rápida y explica el porqué. Tiene que ver con la vacunación. Sí, la vacuna lo que hace es disminuir la gravedad de los síntomas, disminuir los días de hospitalización, y eso es lo que nosotros hemos visto. La recomendación es no bajar la guardia y mantener las medidas de bioseguridad. Cuando la ciudad registra 218.569 casos confirmados. Informó Priscila Cadena. Y en coordinación entre el Ministerio de Salud Pública y las Fuerzas Armadas, también la Policía Nacional, se habilitaron puntos de vacunación. Esto es importante que usted sepa, están en unidades militares y policiales acá en la ciudad de Quito. Objetivo, sin duda, inmunizar a la mayor cantidad de población contra el COVID-19 y la influenza. Pero aquí lo importante es que vaya. Veamos. En el marco de la vacunación masiva que lleva adelante el gobierno central y gracias a un esfuerzo coordinado entre instituciones, se habilitaron puntos de vacunación masivos en 3 unidades militares de Quito. En el Cuerpo de Ingenieros, en la Rodrigo de Chávez, en el cuartel Epiclachima, en San Bartolo, y en donde estamos al momento, que es del Fuerte Militar El Pintar, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Los usuarios de todas las edades a partir de los 5 años pueden acercarse a recibir las dosis. Ayer tuvimos 200 personas vacunadas en este punto y tenemos capacidad para recibir a más de 1,000 personas. Luis llegó a hacerse inmunizar por tercera vez, pues el año pasado su salud se complicó por la pandemia. Pues yo no quiero que me dé con fuerza, ¿no? Como me dio la otra temporada. 3 días en el hospital. Adicionalmente, se está procediendo a la vacunación contra la influenza estacional, es decir, contra la gripe. Con esto se prevé contribuir a disminuir la incidencia de infecciones respiratorias para evitar complicaciones y muertes en población en riesgo. Sí, tenemos al momento también disponibilidad de vacunas contra influenza. Puede colocarse el mismo día que se coloca la vacuna COVID o independientemente de la misma. Asimismo, se habilitó un punto de vacunación en Quitumbe en coordinación con la Policía Nacional. Vamos a estar actuando y trabajando aquí coordinadamente desde el día de hoy martes hasta el día viernes en horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Aquí los usuarios aprovecharon para colocarse las vacunas disponibles. Me puse las dos, la tercera dosis y la de la influenza para estar prevenida. También la de la influenza porque hay que aprovechar en esta época que hace mucho frío. El proceso fue bastante rápido, por lo que se pide a la ciudadanía acercarse. Hasta el momento, según el Ministerio de Salud Pública, existen más de 13 millones de ecuatorianos los que están vacunados totalmente. Informó Marilyn Jaramillo. Madres de familia del Colegio de Guayaquil realizaron una protesta por la clausura dispuesta por el municipio tras convocar a clases presenciales. Este martes, otros colegios, uno fiscal y otro particular, también fueron sancionados por la resolución del COE cantonal. El director de Justicia y Vigilancia informó que los rectores reciben la notificación de la multa, que puede llegar hasta los $3.000. Para graduarse, ¿y cómo lo van a hacer? Al pie del colegio de sus hijos, en el sur, contra la decisión del Departamento de Justicia y Vigilancia. Este martes, funcionarios municipales colocaron los sellos en el Colegio Nacional Los Vergeles, mientras los alumnos escuchaban clases. Tomando las medidas necesarias, podemos estar en clases presenciales. Por nuestros hijos deben de arreglarse. Al representante legal, en este caso el rector. ¿Y él tendría que pagar ese valor? Claro, él es como representante del colegio, tendrá que pagarlo. Aclara, el proceso administrativo dura un poco más de 2 semanas. La medida se extendió a Los Ceibos, norte de Guayaquil. Terminar sus clases normalmente
como siempre han sido 1 año y medio casi que los chicos han estado en sus casas. En ambos planteles afirman cumplen con los protocolos, el aforo y los 2.25 metros de distancia. Tras la sanción. Eso lo dejé en manos de mis abogados. A mí, mientras los niños se puedan educar, el resto de las acciones las manejen afuera de mi ámbito. ¿Significa entonces que en las próximas jornadas van a continuar viniendo? Continuar viniendo, sí, señor. Vamos a hacer la consulta del procurador por si cabe legalmente una acción judicial penal por un posible desacato. Según el Ministerio de Educación, hasta el momento hay 8 planteles sancionados y la ministra contesta en los tribunales. Quiero ser muy clara. La primera es una acción constitucional de medidas cautelares. Adicionalmente está la acción de protección. 49% de los representantes considera que sus representados estaban aprendiendo poco o nada en la educación en casa. 42.8% de los estudiantes desean volver a clases presenciales. La UNE presentó una denuncia penal por supuesto incumplimiento de decisiones de autoridad competente. Que nos llama sobremanera la atención, primeramente, porque la autoridad competente para disponer el retorno presencial o no a clases es el Ministerio de Educación. En su cuenta de Twitter, la alcaldesa contestó: señora ministra, ¿cómo puede garantizar el Estado la salud y educación de los niños con escuelas que ni siquiera tienen baterías sanitarias adecuadas para que se laven las manos en plena pandemia? Así usted tiene las escuelas fiscales. Pugna política en pandemia que ha llegado a los tribunales. Con cámara de Juan Bustamante, informó Jorge Escobar. Trabajar en armonía creo que es bien complejo en este país, ¿no? Solca Quito implementó mayores protocolos de seguridad ante el incremento de casos COVID-19, priorizando, escuchen bien, la atención a pacientes con tratamientos activos. Según datos de la Casa de Salud, cada día entre 3 a 4 personas que padecen cáncer presentan síntomas del coronavirus y son derivados a hospitales Centinela, por lo cual se prioriza la atención a estos pacientes. Creo que son más o menos alrededor de unos 3, 4 diarios pacientes que se van hacia las unidades hospitalarias de derivación de COVID. Estos reportes son una de las causas para que en Solca Quito se implementaran mayores protocolos de seguridad. Si bien en esa casa de salud no existen contagios, los portadores de la enfermedad que acudan al hospital podrían poner en riesgo la vida de los pacientes, por lo cual la decisión es priorizar la atención de tratamientos activos. Aquel paciente que está en quimioterapia, en sesiones de radioterapia, procedimientos quirúrgicos emergentes que no se puede diferir. Esos son los pacientes que estamos asistiendo. Otras normas implementadas son suspender las visitas o hospitalización, limitar el número de acompañantes de los pacientes y exigir certificados de vacunación. Al acompañante. Sabemos que hay personas que tienen discapacidades, dependiendo del grado de discapacidad, tiene que entrar con un acompañante. Y a ese acompañante sí le estamos exigiendo que tiene que tener las 2 vacunas. Si no tienen las 2 vacunas, tendría que venir con una persona que sí disponga de esta normativa. La consulta externa y emergencias continuarán habilitadas. Sin embargo, criterios médicos podrían reagendar los controles de los pacientes para evitar aglomeraciones. Aquel paciente que ya se le ha planificado visitas cada 3 meses, cada 6 meses, este grupo de pacientes le estamos indicando de que más bien acepte nuestra reprogramación de las citas que les estamos llamando. Algunos ciudadanos mencionaron estar de acuerdo con las medidas, pues están conscientes de que su padecimiento los hace aún más vulnerables al virus. Y aquí tengo para los exámenes para febrero y la consulta para un mes, 20 días. Tienen ellos bajas las defensas y si no nos cuidamos, entonces les pasamos y ellos se debilitan más. Los protocolos implementados están sujetos a las decisiones del COE Nacional. Actualmente Solca Quito recibe cerca de 600 personas al día en busca de atención médica, informó Sofía Vintimilla. Y volveremos con noticias del deporte. El técnico Alfaro se refirió al partido de este jueves frente a Brasil, además sobre los jugadores convocados. Con esto y más, enseguida regresamos. Vamos con los deportes y esto del aforo del público para el partido de mañana ante Brasil hace que el presidente de la República, Guillermo Lasso, solicite al COE Nacional que nuevamente analice el criterio técnico y la posibilidad de efectuar el encuentro entre Ecuador y Brasil con el 50% de aforo. Y esto tras el pedido enviado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol al Ejecutivo, el Comité de Operaciones de Emergencia.
Vamos a hablar de Sara Escobar. Está listando ya su viaje a Beijing. Hay que recordar que ella va a participar en los Juegos Olímpicos de invierno. La representante de nuestro país tiene previsto arribar a China este 31 de enero y desde acá le enviamos toda la buena energía y seguro hará un gran papel. Veamos. Sara Escobar cuenta los días para su histórica participación en Beijing 2022. La tricolor que radica en Estados Unidos se ha venido preparando junto a su equipo de esquí en la Universidad de San Michael, College en Vermont. El comité ecuatoriano me ayudó con los esquíes, los uniformes, me ayudó con todo. Sin el Comité Olímpico Ecuatoriano no va a estar aquí. Sara clasificó luego de completar una campaña destacada el año anterior, participando en varios eventos de nieve en Estados Unidos. La deportista se ha enfocado en este desafío, entrenando en las montañas aprovechando la nieve de la temporada invernal que se vive en Norteamérica. Entrené muy duro para esta competencia y espero el apoyo de todos ustedes. La ceremonia de apertura de los Juegos será el 4 de febrero. La participación de la ecuatoriana se realizará en el slalom gigante femenino y está previsto para el 6 de febrero a las 21:15 de Ecuador, informó Antonio Reyes. Es momento de conocer noticias internacionales. Francia batió récord con más de 500.000 nuevos contagios en un solo día, mientras que la ciudad de China en Taiwán declaró victoria contra el brote. Con más de 500.000 nuevos contagios diarios, Francia rompe récord de nuevos casos y hospitalizaciones que superan las 30.000. Cifras consideradas las más altas desde finales del 2020, pese a que la población ya se encuentra vacunada en un 80%. Mientras tanto, España, que ya tiene al 91% de la población vacunada, aún sufre el aumento de 115.000 casos diarios. Del otro lado, en Países Bajos, las protestas masivas han logrado flexibilizar las medidas, reabriendo bares, museos y restaurantes hasta las 10 de la noche. Hemos observado este aumento en las UCIs, sino en los hospitales en general. Espero que esto siga así ahora porque el número de contagios lleva aumentando algunas semanas. Con el levantamiento de las restricciones, el número de test positivos subirá incluso más en los próximos meses. Del otro lado del mundo, la ciudad china de Tianjin, que había sido la primera en declarar la presencia de la variante Omicron, celebró para esta semana el control completo sobre el brote, con el cual mantiene una batalla desde el pasado enero. Con la política cero tolerancia al COVID, la ciudad nororiental de la China confinó a 14 millones de personas, además de crear campos de aislamiento para el control masivo del virus. Aseguran que los pocos contagios existentes están supervisados y la ciudad libre de la variante, informó Caterine Aguirre. El Ministerio de Exteriores de Hungría anunció que donará al gobierno de Ecuador 150.000 dosis de la vacuna AstraZeneca contra el COVID-19, con el objetivo de que pueda acelerar su campaña de inmunización y resistir de mejor manera los retos impuestos por la pandemia. Esta medida también busca fortalecer las relaciones diplomáticas entre ambas naciones y luchar en conjunto para ganar la batalla al coronavirus.